bueno, somos el equipo 5 y el día de hoy vamos a hacer un análisis del proyecto final de la serie Alguien tiene que morir, donde vamos a exponer algunos puntos en específico y vamos a dar comienzo a esta presentación. Tinochi, un hombre joven regresa a España de México, donde vivió algunos años. Trae consigo un amigo bailarín de ballet, Lázaro, cuya presencia desafiará a la sociedad conservadora. Encima, sus padres le anuncian que han arreglado un matrimonio. Yo les voy a platicar del contexto situacional y político. La serie no abunda mucho en lo político, solo lo pinta como muy superficial para tener contexto, pero está basada en el año 1950, también llamada España del Hambre, porque fue una época de mucha pobreza. Esta fue una España postguerra civil. Esta guerra civil duró de 1936 a 1939. Y después de esta guerra civil entró un régimen político totalitarista, que era el franquismo. Este estaba impuesto por el general Francisco Franco desde 1939 hasta 1975. En el franquismo se oponían a las ideas de izquierda porque querían evitar que el comunismo llegara a España y en general a Europa. Siguiente, porfis. El gobierno, pues como en toda dictadura, tenía el control ideológico, limitaba la libertad de expresión e incluso los derechos humanos de los españoles. Los medios de comunicación pues también estaban restringidos, entonces toda la información que se publicaba tenía que ser supervisada y aprobada por el gobierno antes de salir. Y durante este periodo también se prohibía pues que hubiera partidos opositores. El franquismo también limitó a los ciudadanos a hacer uso de sus lenguas y expresiones culturales con el objetivo de controlar aún más al pueblo. Siguiente, please. En la serie se mencionan a los rojos, pero ¿quiénes eran los rojos? Ellos eran los oponentes del dictador Francisco Franco y formaban un bando nacionalista. También les decían terror rojo. Ellos se consideraban desertores y pues de ser encontrados eran aniquilados, entonces los tenían como en persecución. El franquismo duró casi 40 años y terminó con la muerte de Francisco Franco. Un ejemplo también de los rojos es, dentro de la serie, es el hijo de Rosario, que pues lo andaban como persiguiendo. Siguiente, please. Les voy a platicar un poco del contexto religioso y social acá en la película. Esto es muy secundario, la película no narra casi nada de esto, pero pueden encontrar la correlación de este tema en la sociedad, como la pueden ver dentro de cómo es representada acá, porque la religión normalmente tenía toda esta represión contra pues, la homosexualidad y este tipo de cosas por considerarlas de tipo satánico, porque la iglesia simplemente las veía con malos ojos. Una época caracterizada por una sociedad conservadora, tradicional y represora, como les comento. En el marco del franquismo hay una enorme diferencia entre la alta sociedad y los vencidos en la guerra. Claro, en esa época también había mucho clasismo por la diferencia de clases, sobre todo en esa época. En la película se hace mucho hincapié a la poca aceptación hacia la homosexualidad durante la época de los 80 en España, mientras que la población tiene una mala imagen ante los homosexuales, en parte por la gran influencia de la Iglesia católica y cristiana. Como les comento, porque la satanizaba, la satanizaba la sodomía y las relaciones del mismo género. Esto nos da mucho de qué hablar hoy en día, ya que la imagen de los homosexuales hoy en día es más aceptada que en aquellas épocas. Es muy importante tomar este referente de la película, porque, bueno, hoy en día estos temas de género y orientación sexual, pues vaya, son muy populares, por decirse hoy en día. Y pues sí, ahora son muy representados, ¿no? Y caen un poquito más también en la comercialización de los mismos, que creo que es el lado negativo de esto, ¿no? O sea, creo que les han dado más, han salido a tener más derechos, sí han crecido, ya no tenemos
tanta agresividad contra estos, como los homosexuales, como en aquella época, también en parte por la gran, por la baja de seguidores de cristianos, vaya, que asisten religiosamente, ¿no? Ya no, la gente no es tan devota a la religión como antes. Sobre todo porque por la carga de información que tenemos hoy en día. No había puesto, porque, pues vaya, ya es muy conocido que antes tal vez no conocías más que la religión que tú conocías, pero pues hoy en día pues tienes acceso a todo el mundo, ¿no? Y te das cuenta que todo el planeta tiene distintas religiones, todo el planeta piensa diferente. La globalización pues nos ha dado un campo de vista más diferente. Ya que ahora la religión no es algo tan inculco en los más jóvenes por la sobrecarga de información de la globalización. Como les comento, se perdió esta devoción. Y pues consecuentemente la aceptación de los homosexuales pues fue creciendo, porque la iglesia claramente no los aceptaba. Es todo acerca del contexto social religioso de aquella época, porque pues la película en general no lo trata como tal, ¿no? Nada más es como es una correlación que puede tener la religión con el ambiente, ese contexto social que narra la película. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la moraleja que nos deja esta miniserie. Y entre una de las tantas es que la primera es el no mentir para cuidar una imagen de nosotros que puede llegar a no ser cierta, o en otras palabras, fingir una persona que no somos, que esto lo vemos reflejado en muchos personajes de la miniserie. También nos enseña que muchas veces se hace uso del poder de mala manera y se manipulan muchas situaciones en la vida cotidiana, y esto al final desencadena una serie de mentiras, de problemas y de restricciones que nos perjudican a nosotros y a todos los que nos rodean, como lo vimos en la historia. Y la última es que una de las enseñanzas que también nos deja esta historia es que todas las decisiones que tomamos perjudican o benefician lo siguiente que hagamos. Podría ser el inicio de algo bueno o de algo que termine incluso con nuestra vida, como lo vimos en el final de la serie. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a brincar al análisis de las tomas en la serie. Y bueno, al final de la serie podemos ver el cuadro de Mina y Gavino en el bosque juntos, al parecer felices y libres. Pero a esto sumado a la muerte de Lázaro, hace un encuadre que se le hace al símbolo de la libertad. Entonces esto nos indica que el final no es tan feliz como pareciera ser. En la siguiente escena, la serie constantemente utiliza una serie de cuadros en los que se muestra el verdadero deseo interno de los personajes o qué es en lo que en realidad piensan y no demuestran, porque están atrapados en este contexto del que ya platicamos, de la rigidez de la sociedad, que están juzgados. Entonces, en esas escenas podemos ver eso. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, en una escena podemos observar cómo Mina quiere volar como las aves, a Doña Amparo la podemos ver vestida de rojo, a Cayetana la vemos humillada y Rosario se ve gritando de dolor por la muerte de su esposo. Gregorio también se ve a sí mismo ahogándose junto a su hijo y todos se ocultan a sí mismos, excepto Lázaro. Esto también va dentro de lo que hablamos del contexto de la serie. Y bueno, por el tipo de tomas y escenas podemos definir que la historia transcurre en Madrid y sus alrededores, aunque no lo menciona de forma directa. Las tomas de la casa donde vive la familia de Falcón indican que es una casa campestre, pero que también muestra tomas donde los taxis llegan ahí sin problema. Entonces esto nos habla de que tiene una proximidad a la capital, aunque nunca se menciona de forma directa en la serie. Y bueno, una escena muy importante en la historia es la primera. Y como en la serie tampoco se menciona específicamente la fecha de desarrollo, en el primer capítulo, en donde Cayetana, Gavino y Lázaro van al cine, la película que vieron y la que aparece en los anuncios del teatro es El Rapto, que fue una película protagonizada por María Félix y Jorge Negrete. El Rapto fue estrenada en 1953, por lo que incluso dando un año de ventaja para que se estuviera en los cines en España, podemos situar o calcular que la serie fue desarrollada entre 1953 y 1954. Eso es todo del análisis de las tomas. Bueno, ahora vamos a comentar un poco sobre los personajes, a dar una breve descripción de cada uno de ellos.
La primera es Mina Falcón. Ella es madre de Gabino y esposa de Gregorio Falcón. Ella está cansada de su matrimonio y también de la familia de su esposo, pero pues sigue ahí por su hijo, por su bien y pues no se fija ni mide consecuencias de sus actos cuando se trata de protegerlo a él. El segundo personaje es Gregorio Falcón, esposo de Mina y padre de Gabino. Él es un hombre violento que realmente lo único que le importa pues es la posición social y su reputación. No le importa mucho pues lo que pase con su familia ni nada. Él le importa pues solamente el dinero y él planea casar a su hijo con Cayetana para que esté como asegurado un futuro o sus negocios con la familia de la mujer. El tercer personaje pues es Gabino Falcón. Él es el protagonista de la miniserie. Él es un joven que 10 años atrás se fue de España para estudiar en México. Él debía regresar a su país con su familia, pero cuando llegó a su casa le dijeron que pues ya le tenían como a su prometida y fue pues elegida por sus padres. El siguiente personaje es Lázaro, que es amigo de Gabino. Él es un bailarín de ballet que él llegó a España con la intención de pues recorrer Europa y conocer más sobre pues ese país y hacer contactos con el fin artístico. Él es un muchacho extrovertido y soñador. La siguiente es Cayetana Aldama. Ella es la prometida de Gabino. Ella aparenta ser una buena persona ante las personas, pero pues en realidad ella es una mujer manipuladora, es inmadura y es caprichosa. El siguiente es Alonso Aldama, que él es el hermano de Cayetana y es viejo amigo de Gabino, que él parece tiene como pues algo en contra de Gabino, porque cuando él regresó de la Ciudad de México, pues trata de hacerle la vida imposible. La siguiente es Belén Aldama, que es madre de Cayetana y Alonso. Ella protege a su hija, pero sobre todo pues la reputación que ella tiene. Y es un poco fría con las demás personas. Santos Aldama, que es padre de Cayetana y Alonso, es dueño de una zapatería exitosa, pero él cuida sus intereses y es una persona muy manipuladora. Y la siguiente es Rosario, que ella es la ama de llaves de los Falcón. Ella esconde muchos secretos de la familia y pues su pasado representa incluso un peligro para ella misma. Iconografía. La gran virtud de este nuevo trabajo de Manolo Caro es la ambientación. Esas escenas señoriales de techos altos y decoración recargada, los espacios que son amplios y oprimen al mismo tiempo los lugares fríos de encuentro de las élites, de la sociedad franquista y ese campo de tiro en el que cargan el rifle y una, una y otra vez para demostrar que pueden matar a un pichón herido. Esos elementos construyen la carcasa de un relato que engancha visualmente, mientras que te das cuenta que la historia, o sea, te cuentan una historia que es como una telenovela de media de la tarde, ¿sabes? Quizás ahí ese es el problema, en el que el contenido no está a la altura de su envoltorio. Siguiente, por favor. Ah, ¿Cómo es que impacta esta serie a la sociedad de esa época? Bueno, la miniserie de 3 episodios se introduce en la España de los años 50, una sociedad conservadora y atada a a sus principios de la familia y tradición, en la que una voz discordante se convierte en el hilo principal de la trama. Gavino representa la rebeldía en contra de lo establecido, en una España en la que casarse, encontrar trabajo, era la premisa pues, clásica, ¿sabes? Era lo típico.
en toda familia de bien, obviamente, la élite. Más allá de retratar la sociedad madrileña en la etapa más conservadora de España, Manolo Caro también quiere, o sea, también toca, aunque con pinzas, temas como la infidelidad, la homosexualidad y la aceptación de uno mismo en una época en la que destacar podría conllevar a la muerte. Básicamente, verte como un bicho raro. Por mi parte ha sido todo, así que hasta luego. Ok, ahora el manejo de la trama principal. Como pues ya comentamos anteriormente, esta miniserie, Alguien tiene que morir, tiene 3 capítulos y es de una duración de 1 hora cada uno. Los personajes son enjaulados metafóricamente, ya sea por su orientación sexual escondida detrás de una fachada perfecta o de matrimonios arreglados. Como es un ejemplo de Mina, quien ella está casada pues con Alonso, que es un personaje con una masculinidad tóxica y muy marcada, y los personajes se encuentran en una prisión impuesta, por lo que se da a entender implícitamente que se asfixian. Tal vez por eso pues el final es un poco trágico. Realmente es, o sea, el manejo de la trama, pues como ya saben, se trata de pues matrimonios arreglados por conveniencia y todas las personas que salen en esa miniserie pues tienen secretos. Entonces, realmente es un drama familiar bastante mal llevado, porque los conflictos que se presentan son muy obvios. O sea, realmente como va pasando la serie, ya te imaginas lo que va a pasar o lo que sigue después. Entonces, pues no te da como mucha intriga. O sea, por lo que las desgracias que aparecen no tienen ningún peso dentro de la trama, o sea, no afecta tanto. Y pues este drama final deja cabos sueltos en su desenlace que pues se espera que se resuelvan en una segunda temporada que aún no es oficial. Bueno, ahora les pido a todos por favor que enciendan su cámara para empezar a preguntarles una conclusión o qué fue lo que opinaron de la serie. No sé quién quiera empezar. Pues lo poco que puedo decir sobre la serie es que es una serie que aborda bien el tema sobre los prejuicios, esa manera de ver a la gente pues con diferentes preferencias sexuales, como bichos raros, gente que del diablo, ¿sabes? Es, no sé, eso me pareció me pareció muy interesante y lo retrataron bien. Simplemente puedo decir, a manera personal, que tiene los ingredientes perfectos para una buena serie, pero en la mezcla es donde falla. Lamentablemente, pues es buena serie para pasar el rato, pero yo no seguiría viéndolo, sinceramente.